el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 33. En este Evangelio vamos a aprender que los árboles producen frutos, pero que los cristianos todavía no. Vamos a aprender también en este Evangelio, por eso te invito a que lo escuches completo, que la palabra de Dios existe y ustedes y yo a veces vivimos como si ella no existiera. Vamos a ver de qué se trata este Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 33. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los 4 vientos del cielo agitaron el océano, y de él salieron 4 bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con 3 costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en el lomo y con 4 cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una 4ª bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó
hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas los servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: bendito seas para siempre, Señor. Todos: ¡Bendito seas para siempre, Señor! montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. ¡Bendito seas para siempre, Señor! Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. ¡Bendito seas para siempre, Señor! Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. ¡Bendito seas para siempre, Señor! Aleluya, aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también ustedes, cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de existir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Que ustedes y yo podamos entender en este día este ejemplo que Jesús coloca en el Evangelio. Estas palabras, el cielo y la tierra se acabarán, pero la palabra de Cristo nunca dejará de existir, de cumplirse. Es tan poderosa la palabra de Dios que nunca dejará de cumplirse. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso que esta palabra que hoy vamos a meditar se cumpla, se haga vida en nosotros. Que no solamente oigamos por oír, sino que aprendamos a meditarla. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría,
para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, mis hermanos. Hoy es viernes 26 del mes de noviembre. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por este día hermoso que nos regala, por esta oportunidad para meditar la divina palabra. Un saludo cordial a todos ustedes quienes diariamente están escuchando la palabra de Dios, quienes diariamente están escuchando el mensaje. Gracias a papá, a mamá, a los hijos, a los abuelitos, que el Señor les bendiga, a todos los abuelos que están escuchando esta palabra, a todas las personas adultas, que me alegra mucho que estén entendiendo la Biblia. Me alegra mucho que estén entendiendo la palabra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanitos, el evangelio que vamos a meditar en este día es el evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 33. Y Jesucristo en este evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 29, nos da una enseñanza muy bonita que ustedes y yo hoy debemos meditar. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios en este día? ¿A qué nos llama la palabra de Dios en este día? Cada vez que usted oiga la Biblia, que usted lea la Biblia, que usted medite la palabra, que usted se encuentre con las Sagradas Escrituras, debes aprender un mensaje. Y vamos a ver en el transcurso de este video cuál es ese mensaje que Dios nos da. ¿Cuál es ese mensaje que Dios nos tiene? Mire, yo recuerdo cuando en el seminario hacíamos lección divina, el padre Luis Toro nos enseñaba a hacer lección divina y recuerdo mucho, y bueno, pasaron muchos sacerdotes enseñándonos a hacer lección divina, y una de las cosas que decían los padres, y de manera el padre Luis decía, familiarícense, háganse amigos, tomen un verbo que ustedes hayan escuchado. Mientras que usted esté meditando el evangelio, mientras que usted esté escuchando la palabra de Dios, llega un momento en que algún verbo, en que alguna palabra le llama la atención. Y esa palabrita consérvenla, guárdenla. Por eso usted tiene que escuchar todo el evangelio y sacar un verbo, una palabra que le llame la atención. Y hacer la vida en su vida, familiarizarse. Miren lo que dice Jesús en el final. Podrán dejar de existir el cielo, podrá dejar de existir la tierra, pero mis palabras, palabra que usted está oyendo, no dejará de existir, no dejará de cumplirse, no dejará de hacer lo que Dios quiere. Cada palabra que ustedes y yo escuchamos es una palabra bendita, pero a veces ustedes y yo no le prestamos atención. Por eso, cuando usted vaya a la misa, cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted esté escuchando el evangelio, cuando esté escuchando el evangelio por la radio, por televisión, familiarícese con un verbo. Tome un verbo, medítelo, analícelo. Algún ejemplo, alguna comparación, y eso llévalo a su vida y haz una reflexión para que puedas aprender a discernir la palabra de Dios. Me llama de este evangelio la atención dos cositas. Me llama la atención del evangelio que hoy meditamos de San Lucas capítulo 21 versículo 29 lo siguiente. Jesús coloca una comparación. En primer lugar, Jesús coloca una comparación y dice, miren, observen, fíjense, analicen la higuera y los demás árboles. Miren, aquí en Venezuela tenemos muchos árboles de mango. En otros países serán árboles de manzanas. En otros países serán árboles de naranjas.
En otros lugares serán árboles, bueno, de la higuera, como de la planta de la higuera, como era en el tiempo de Jesús. Cuando yo estuve por allá, por Tierra Santa, habían higueras. Habían otras cositas muy sabrosas que eran dulces, no me recuerdo el nombre, que son propios allá de la Tierra Santa. Y Jesús coloca el ejemplo de la higuera para que nosotros nos fijemos. Dice, cuando ustedes miran que la higuera o los árboles frutales están produciendo su fruto, significa que ya se acerca el verano. Cuando los árboles están produciendo su fruto, significa que ya viene el verano. Pues claro, miren, una vez yo andaba por allá pues yo no recuerdo por dónde, pero sé que había un sembrado de maíz muy grande. Creo que fue por allá por Estados Unidos, pero no, de verdad no me acuerdo. Íbamos andando con una familia, íbamos andando. Y yo veo esos sembradíos tan grandes. Yo no había visto un sembradío tan inmenso de maíz. Aquí en Venezuela sembramos maíz, pero eso eran hectáreas y hectáreas. Y usted se le iba la mirada y no podía contemplar. Ahorita no se siembra aquí en maíz tanto, pero antes se sembraba muchísimo. Y yo miraba y yo le decía, ¿y eso qué es? Y eso es maíz. Ah. Pero padre, en el tiempo de verano se siembra el maíz. Cuando viene el invierno, ya no se siembra nada. Porque el invierno quema todos los arbolitos, quema todos, los árboles se duermen, decía. Y una vez fui por allá a ver cómo era la nieve. Y conocí la nieve. Y también tuve la oportunidad de conocer los sembrados, pero en tiempo de nieve. Y yo decía, pero por aquí estuve yo una vez. Por aquí yo vine una vez. Y yo decía, pero la vez que yo estuve había mucho maíz. ¿Y ahora qué pasó con el maíz? Que todo está blanquito. Y decían, padre, en el tiempo del invierno, en el tiempo en que cae la nieve, pues no hay vida. Todo lo quema la nieve. Todo se seca. Y observaba los árboles, cómo se le caían hasta las hojas. Y yo decía, pero los árboles están muertos. ¿Qué le pasa a los árboles? Y me decía, no, padre, en el tiempo que cae nieve, aquí los árboles se duermen. Bueno, Jesús estaba en ese ambiente, pues. Jesús estaba en un ambiente. Aquí en Venezuela tenemos un clima diferente. Aquí hay un periodo de lluvia y aquí hay un periodo de sequía y ya. En otros lugares hay estaciones. Aquí no tenemos estaciones. Que la primavera, que el otoño. Aquí no tenemos eso. Bueno, Jesús estaba en un lugar donde dijo, bueno, cuando los árboles empiezan a dar frutos, es porque se acerca el verano. Es porque se acerca el verano. Es decir, el calor, es decir, el tiempo seco, el tiempo de la necesidad, y ahí se empieza. Miren Dios cómo ha hecho la naturaleza. Los frutos se recogen en verano para que el hombre pueda comer. Y bueno, en la palabra de Dios nos muestra a los pastores. Y hoy día podemos saber que por allá por Tierra Santa pues también hasta tenemos estos momentos en que cae nieve y todo lo demás. En momentos muy fríos, momentos muy calurosos, las estaciones que se presentan allá. Y entonces Jesús dice, ustedes tienen que fijarse en esto, en los arbolitos, fíjense en la naturaleza, fíjense en los árboles. Yo no sé si usted haya sembrado un árbol en su casa o tenga un árbol de frutas en su casa, yo no lo sé. Por allá, cuando he viajado, me he dado cuenta que hay gente, por lo menos un saludo al papá de Arturo, que tiene allá un solar grande, bonito, y tiene arbolitos. Yo me acuerdo cuando grababa el Evangelio, tenía arbolitos como de durazno. Y yo estaba grabando el Evangelio y terminaba y me comía un durazno, lo arrancaba fresquito de la mata, cosa que aquí en Barinas no lo podemos hacer. Y tenía limones y tenía aguacates, qué bendición. Y Jesús dice que en el tiempo del verano es cuando los árboles empiezan a echar frutos. Y eso aquí lo podemos constatar y en todos lados. Y Jesús dice, fíjense,
Jesús en primer lugar nos invita a fijarnos en la naturaleza, a ser amigos de la naturaleza. Cuando usted haga su casa, cuando usted tenga su casa, usted siémbrele árboles, siémbrele plantas, cultívela, siémbrele jardín, póngalo bonito para que usted se dé cuenta cómo Dios ha bendecido también la naturaleza, que en un tiempo determinado da su fruto. Aquí en Venezuela hay un árbol que llamamos la trinitaria. Yo tengo y sembré bastantes ahí en el jardín. Hicimos un jardín y ahí sembramos la trinitaria. Y es un árbol de flores. Y precisamente cuando aprieta el verano y está haciendo bastante sequía, ustedes miran la trinitaria floreadita y bien bonita. Entre menos agua tenga, más florea. Jesús nos invita en primer lugar a contemplar la naturaleza. Mire, les voy a colocar una tarea. Hoy mira la naturaleza, contémplala, obsérvala, aprendan de los árboles, aprendan de la naturaleza, que no se ponen bravos, que están tranquilos, que no están amargados. El árbol da su fruto y lo tiene que dar y lo da con generosidad. Y bendito sea Dios por la naturaleza que nos da los frutos y podemos comer. De ahí comemos manzanas, patillas, peras, uvas, mango. De la naturaleza de la tierra que es generosa, Dios nos da la bendición de podernos alimentar. Y dice Jesús, la mayoría de los frutos se producen en verano, cuando está seco. Dice Jesús, esa es la tarea para hoy, ¿no? Observar y contemplar lo verde de la naturaleza y darle gracias a Dios. No andemos todo el tiempo pegados en nuestro trabajo, pegados en un teléfono, en una oficina, en un volante. Vamos a ver la naturaleza. Aprendan de la naturaleza. Dice Jesús que en verano da fruto. Cuando ustedes escuchen que vienen todas estas cosas, sepan que el fin se acerca. Y la segunda enseñanza de este evangelio que ahorita vamos a meditar, del evangelio que estamos escuchando de San Lucas capítulo 21 versículo 29, la segunda enseñanza es que podrá pasar, dejar de existir el cielo, la tierra, podrá dejar de existir todo, pero la palabra de Dios nunca dejará de existir. La palabra de Dios es para siempre, la palabra de Dios es eterna. Padre, pero es que usted sabe que yo puedo vivir sin leer la Biblia. Me he dado cuenta de que si yo no leo la Biblia, pues no pasa nada. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios nunca dejará de existir. Padre, yo pasé el domingo pasado sin ir a misa y no me pasó nada. Yo no fui. Y el domingo siguiente tampoco pude ir. Y mire, no me pasó nada. No escuchaste la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca dejará de existir. Padre, usted sabe que yo no escuché el evangelio del día esta semana porque usted sabe, Padre, los compromisos, la responsabilidad. Yo soy una persona muchísimo de lo ocupadísima, Padre. La palabra de Dios nunca dejará de existir y estará ahí para que usted la lea, para que usted la escudriñe, para que usted la medite. Deje de ser flojo, deje de ser perezoso. Deje de ser una persona que no quiera nada con Dios, que le saque excusas a las cosas de Dios. Así tenemos muchos católicos, flojos y perezosos, de esos lisos que no quieren nada con Dios. Eso sí, en el momento en que tiene una necesidad, ahí sí se acuerda de la Biblia. Y mire, yo sí me río de esas personas. En el momento que tienen una dificultad, ahí sí se acuerda que existe la palabra de Dios y salen corriendo de la Biblia, salen corriendo a la palabra de Dios, salen corriendo a las Sagradas Escrituras y cierran los ojos y dicen, ay Señor, háblame por favor, háblame que yo quiero escucharte. Y abren la Biblia y se ponen a leerla y dicen, ay, es que Dios me habló. Deje de ser supersticioso, deje de ser vagabundo, sinvergüenza, fariseo, hipócrita, raza de víbora. La Biblia no es para leerla así. Padre, pero es que yo tenía un problema. Ay, ¿qué pasó? Y entonces le dije, Señor, háblame. Y fui a abrir la Biblia. Y la Biblia me dijo esto, me resolvió el problema. ¡Ah, caramba! ¡Qué bonito!, ¿no? ¡Qué conveniente! Nunca leías la Biblia. Pensabas que la palabra de Dios se había acabado.
vivías con la palabra de Dios como un cero a la izquierda. Y entonces ahorita llega, voy a leer la Biblia como si fuera un amuleto, voy a abrir la palabra de Dios porque es que yo creo en la Biblia, que nunca leo, pero hoy sí me dio por leerla porque estoy ahogado en un problema. Y voy a leer, ay Señor, ayúdame. No, así no se lee la palabra de Dios, sin vergüenza. La palabra de Dios nunca dejará de existir y siempre existirá para que ustedes y yo la leamos todos los días, para que ustedes y yo la meditemos todos los días, para que ustedes y yo la escudriñemos todos los días. Lo que pasa es que tenemos católicos flojos y perezosos. Es que tenemos católicos chimbín. Miren, si yo no les colocara el evangelio todos los días, ¿qué dirían ustedes? Si yo no les colocara el evangelio del día todos los días ahí, ¿cómo se portarían ustedes? Somos aquellos católicos que vamos a la misa los domingos, pero de repente me dio flojera este domingo y no fui. Me dio flojera el domingo siguiente y no fui. Y al tercer domingo que fui, el padre no fue y no hizo misa. Y entonces empiezo a hablar del cura, y es que el cura es un irresponsable, ni siquiera a la misa vino. Por eso es que uno se aleja de las cosas. Ay, usted tuvo 2 domingos sin ir a misa. Ay, usted tuvo 2 domingos sin ir a la iglesia. ¿Y usted qué sabe por qué el cura no hizo la misa? Se enfermó, se le murió un familiar, tuvo un problema, una dificultad, pero para darle a la sin hueso sí. Lo mismo con la palabra de Dios. No leo la Biblia, no leo la Biblia, no leo la Biblia, pero hoy se me antojó leer la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces abrí la Biblia y me encontré que me solucionó los problemas. Así no se lee la Biblia. Es que leí la Biblia y no la entendí, así no se lee la Biblia. Es que voy a leer la Biblia, pero es que usted sabe, padre, que no me dice nada. Pues así no se lee la Biblia, léala toda. Empiece leyendo la palabra de Dios, empieza a leerla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, dice Jesús, pero mis palabras nunca, nunca dejarán de existir. Si un árbol da frutos, si un árbol es generoso, cuando se acerca el verano, ¿por qué los católicos no somos constantes en la lectura de la palabra de Dios? ¿Por qué los católicos no estamos dando frutos? ¿Por qué nosotros los cristianos todavía ni la Biblia leemos, esa palabra que es eterna y nadie podrá destruir, ni dejará pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Cristo no dejará de existir? Porque usted es un flojo, porque usted es un perezoso. Miren lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 29 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Observen, les dije, tarea para la casa, observen la naturaleza. Fíjense. Y mire, para que un árbol dé un fruto no es que es un día. Hay que fijarse bastante porque el proceso del fruto no es como por arte de magia. Hoy es de noche y mañana amanecieron las manzanas ahí. No, señor. Fíjense en ese proceso, cómo la naturaleza produce sus frutos. Y es un proceso de varios días. No pierdas la contemplación en la naturaleza. No pierdas la contemplación en la creación de Dios. Cuando ven que empiezan a dar frutos, saben que ya está cerca el verano. Fíjense, cuando ya empiezan a dar frutos los árboles, trae como consecuencia que ya se acerca el verano. Jesús nos invita a ver la naturaleza. El verano llega cuando los árboles empiezan a producir su fruto. En invierno los árboles no dan fruto. En un tiempo de nieve grande, pues se duermen los árboles. Me dijo una señora, padre, están dormidos, no están muertos. Yo decía, pero es que cuando un árbol así está en mi tierra, significa que es un chamizo, que es un árbol que ya se murió, que es un árbol que se va a caer. No, padre, no están dormidos, no están muertos, están dormidos. Luego de que pase todo esto, luego de que pase la nieve,
Entonces el arbolito se despierta y empieza, creo que es el tiempo de otoño, ojalá y no me equivoque, creo que es el tiempo de otoño. Empieza todo a tener hojitas y después salen las flores. Bueno, y ahí va explicándome. Oye, Jesús dice, miren los árboles, dan su fruto a su tiempo, obsérvenlos, analícenlos, véanlos. Así también ustedes. Cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Yo les aseguro, escuchen bien, yo les aseguro que antes de que esta generación pase, todo se cumplirá. Dice Jesús, dice el Señor. De la misma manera, cuando ustedes vean todo esto, ¿qué es esto? Lo que vimos en la semana, cuando oigan hablar de guerras, de revoluciones, de terremotos, de peligro de muerte, cuando los metan presos, cuando los encarcelen, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Yo les aseguro que antes que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Y termina el Evangelio diciendo, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de existir. Escuchen bien, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de existir. La palabra de Dios nunca ha dejado de existir. Y entonces, ¿por qué, carrizos, usted vive una vida olvidada de la palabra de Dios? Dígame. Si la palabra de Dios existe, ¿por qué su vida está tan alejada de la palabra de Dios? Podrán dejar de existir todas las cosas, pero mi palabra de Dios siempre existirá. Y entonces, ¿por qué usted vive ignorando la Biblia? ¿Por qué usted vive ignorando la palabra de Dios? Miren, y les coloco un ejemplo rápido, práctico, bonito y sencillo. Hay mucha gente que tiene la Biblia en la casa, ¿sí o no? Dígame usted. Hay mucha gente que tiene varias Biblias en su casa, ¿sí o no? Dígame usted. Sí, padre. Yo tengo 2, yo tengo 3, en mi casa hay varias. Es más, hay mucha gente que hasta la Biblia la tiene en un ambón, en un altar, en su casa, bien bonita, bien puesta y dispuesta, ¿sí o no? Sí, padre, en mi casa la está. Pero eso sí, nadie se acerca a la Biblia para leerla. La Biblia está en nuestra casa como un adorno. La Biblia está en nuestra casa como un jarrón de flores. Ni eso, porque las flores por lo menos usted las limpia. La Biblia está en nuestra casa como una imagen o una fotografía guardada y bonita, como un recuerdo. La Biblia está en nuestra casa puesta, pero nadie se acuerda de ella. Todo el mundo la echa al olvido. Y dice Jesús, las palabras mías nunca dejan de existir. ¿Por qué usted anda viviendo como si la Biblia no existe? Las cosas de Dios nunca dejan de existir. En la misa se habla de la palabra de Dios, en los encuentros, en los talleres se habla de la palabra de Dios, pero resulta que hay muchos cristianos que están viviendo como si la Biblia no existiera, como si la palabra de Dios no existiera. Y dice Jesús, oye, dormido, oye, flojo, oye, perezoso, oye, cristiano, Petronila, Juan, como te llames, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mi palabra existe, lea la Biblia. Mi palabra es verdadera, léala. Mi palabra de Dios mi palabra está viva, léala. Mucha gente vive como si no existiera la palabra de Dios. Mucha gente vive como que si no existiera la palabra de Cristo. Y hoy Jesús nos recuerda, podrá dejar de existir todo en este mundo, pero mis palabras nunca dejarán de existir. ¿Y cuántos católicos viven de espaldas a Dios? ¿Y cuántos cristianos viven dándole la espalda a Dios? La Biblia, ahí está, Padre, yo la tengo guardada. La Biblia, ahí está, Padre, allá está, mire, en un lugar bien bonitico. Es más, está sucia allá el Salmo 23, el Salmo 91, son las hojas más sucias que tiene la Biblia porque de ahí nadie lo mueve. Ese es el amuleto que yo tengo en mi casa. Oye, ¿qué te pasa? Sea feo pero decente.
Dice Jesús que la Biblia existe. Dice Jesús que la palabra de Dios existe. Los arbolitos están dando sus frutos. Los árboles están dando sus frutos. Los árboles en el mundo entero producen algo. Y nosotros los cristianos somos una cuerda de perezosos que ni en la Biblia leemos, que ni fruto estamos dando. ¿Cómo la ve? Que esta palabra de Dios nos recuerde y nos enseñe. Primero vamos a contemplar la naturaleza. En segundo lugar, si los árboles están dando su fruto, ¿por qué ustedes y yo no damos frutos en la vida cristiana? En tercer lugar, queridos hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, existe y nunca dejará de existir. Que ustedes y yo no vivamos como si la palabra de Dios no existiera. Cuando la esposa se pone bravita, delicadita, molesta, fúrica con su esposo, lo ignora como si no existiera. Y si le habla, parece que se hace la sorda. Y dice el esposo, yo estoy aquí, ¿por qué no me habla? Estoy brava, con usted no quiero hablar. Le quita hasta el habla. ¿O no? ¿Conocen alguna esposa así? ¿Alguna mujer así? Así hay cristianos, cuando andan en la vida como bravos con la palabra de Dios, que ni siquiera le hablan, que ni siquiera la leen. Viven como si no existiera la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nunca dejará de existir, nunca dejará de cumplirse, nunca dejará de estar para que ustedes y yo podamos leerla, analizarla y vivirla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.